buenas noches para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su propuesta final, domingo 5 de septiembre, año 2021. Muchísimas gracias por su compañía. Teleradio América, canales 12 y 45 en YouTube, en nuestras plataformas de redes sociales. El señor Alexander Valenzuela, Joanna Valenzuela. Muy buenas noches para todos. Saludos compañeras, saludos para nuestra audiencia, la audiencia de Teleradio América. Qué gusto, qué verdadero placer establecer este contacto con ustedes ahora hasta las 10 de la noche con el contenido de la propuesta de este domingo. Gracias como siempre por el favor de su sintonía. ¿Cómo se siente? Bien, bien. El ánimo, ¿cómo? Mejor que nunca. ¿Cómo va el ánimo? Llegando ahora mismo de las matas ya de estamos Farfán. en el mes 9, o sea que suba el ánimo, suba la alegría. Ahí, ¿qué tiene que ver los meses de atrás con...? No, porque ya los otros fueron con el ánimo. un poco intensos. No, sí. no, yo Agosto, no he tenido mejores meses que los 8 que han pasado. en serio, sí. ¿No me lo dice para cumplir o porque No, realmente porque yo tengo que mentir aquí. Sí, no, pero en agosto, mire, hubo mucho calor, mucha lluvia, el polvo del Sahara. Ya septiembre va a ser diferente y hay que ir bajando el arbolito ya, donde lo tenemos, por ahí escondido. Hay que ir sacándolo. Hay que resolver ya. Los útiles primero. Ay, los útiles. Ay, antes sí. del Sí, fue que lo compré hace mucho. Lo compré ya hace un tiempo. diciembre. Sí. Pero muchos niños, a propósito de año escolar, mañana lunes hay un grupo, sobre todo el sector privado, porque el sector público, o sea, formalmente el año escolar inicia el 20 de este mes de septiembre, pero ya varios colegios han iniciado durante estas las últimas 2 semanas de agosto y esta semana de septiembre. Mañana inicia otro grupo, mañana lunes, el año escolar. O sea que ya esos útiles, señor Valenzuela, hace rato que están comprados. O sea, no se compraron, ya se compraron hace varios días y los uniformes también. Si usted no lo ha comprado, revise su agenda, porque la verdad es que en el sector privado ya los niños hace rato que han iniciado. Sí, pero no todos, el año una parte, pero sí faltan muchos por... Sobre todo el sector Sobre todo público. los que terminaron de último. Usted sabe que cada colegio tiene ciertas reglas dentro del marco, ¿verdad?, que regula el Ministerio de Educación, y no hay ningún inconveniente siempre que se cumpla con el calendario establecido. Algunos terminan hasta un mes antes y asimismo inician el inicio de las docencias. Pero bueno, mire, quiero agradecer a cada uno de los patrocinadores, de la gente que ha creído en nosotros como organización, como Fundación para el Progreso del Sur, y el segundo Festival Cultural, o el Festival Cultural y Gastronómico Sureño en su segunda versión, que llevamos a cabo del 24 pasado de agosto al 29. Concluimos con éxito gracias a los patrocinadores, gracias a la integración de toda la región sur, de las autoridades, de las empresas, de instituciones, de todo un equipo de hombres y mujeres que han abrazado esta causa junto a nosotros, y nos sentimos muy contentos por el resultado, el apoyo recibido y los resultados, lo que logramos impactar en lo inmediato con la puesta en escena del festival, con todo un programa de 6 días que llevamos a cabo sin ninguna novedad. Hay que reconocer el comportamiento cívico de la gente cuando entienden el ambiente en el que se encuentra y cómo han venido modificándose estas actividades que en el pasado el simple comportamiento de un grupito podían arruinarlo todo. Hay que reconocer entonces ese comportamiento cívico de los municipios, sobre todo las matas de Farfán y de toda la región sur de San Juan de la Maguana, Elías Piña, El Cercado, Tamayo, Barahona. Le estoy citando Asua, San Cristóbal, la presencia que tuvimos allí certificada a través de personas, personalidades e instituciones y de las empresas que creen esto. Ojalá que el Ministerio de Cultura pueda creer en la magnitud de qué es lo que representa este evento para la próxima. Ojalá que el Ministerio de Turismo en su conjunto como cuerpo pueda creer también. Agradecemos a la Dependencia de Turismo Cultural a través de doña Tati Corleto por el apoyo,
pero bueno, seguiremos demandando del apoyo de la gente que cree en lo que estamos haciendo por el desarrollo de la región sur con una actividad de esta naturaleza. Reiteradas las gracias. Así es, muchísimas gracias para todos por creer y por apoyar. Mire, en otro punto importante de esta semana, otro tema ha sido, bueno, no es nuevo. Bueno, antes del tema, discúlpeme, el desarrollo para que nuestra audiencia pueda ver en resumen de qué estamos hablando y de qué hablamos durante meses aquí, lo vamos a tener más adelante en un reportaje a cargo de la periodista Manuela Valenzuela de todo lo que ocurrió en nuestro segundo Festival Cultural y Gastronómico Sureño. Sí, disculpe la interrupción. Sí, no se preocupe, así es. Hay otro tema que no es nuevo, dice la productora que hay que hacer una pausa, pero creo que es importante abordar esta situación. El tema de la inseguridad ciudadana no es nuevo, el tema es que por el toque de queda, por las restricciones que teníamos en el horario, en el país completo, pues de la misma forma que todos nos recogíamos temprano en nuestros hogares, de la misma forma lo hacían los delincuentes. Entonces, en la medida en que hemos ido abriendo, o el gobierno ha ido abriendo, pues asimismo los delincuentes han salido para las calles a atracar en masas, a llevarse lo que no es suyo de propiedades privadas, de colmados, de negocios, de cafeterías, de comercios y así por el estilo. Entonces, no debemos acostumbrarnos porque sea un tema viejo. Se trabaja desde el Ministerio de Interior y Policía con el plan piloto de seguridad ciudadana Mi País Seguro, que inició en el sector de Cristo Rey con muy buenas estadísticas positivas en favor de la ciudadanía en el aspecto de seguridad, pero sin duda que el gobierno central, porque hacen falta recursos. Decía el propio presidente hace algunos días que, bueno, muchos agentes de la institución del orden, de la Policía Nacional, estaban al servicio de particulares y no estaban necesariamente al servicio de la población, que es para lo que manda, ¿no?, la ley, cuidando a la ciudadanía, en la seguridad ciudadana, sino que están en oficios particulares. Eso lo decía la autoridad, que es el presidente de la República, el señor Luis Abinader. Entonces, tenemos que buscarle una solución al problema. De hecho, fue un tema de campaña del presidente Luis Abinader. Usted puede tener trabajo, puede tener una serie de servicios básicos resueltos o de necesidades, pero si usted vive en una agonía de vida, un estrés permanente de que no sabe si saliendo de su residencia o llegando a la misma va a ser atracado para quitarle, ni siquiera lo material puede que sea lo menos interesante, el tema es que su vida está en peligro, porque el desafío del delincuente sale a matar o a que lo maten, no sale a más nada. Entonces, es una situación bastante compleja que llena de temor, de inseguridad a la población y aumenta el estrés en mayor dimensión al que ya tenemos con el tema de salud mental que estamos padeciendo a partir de la pandemia, del encierro y de todo lo que ha traído esta situación de crisis de los últimos prácticamente 2 años. Entonces hay que hacer más, el gobierno debe hacer más. El presidente Luis Abinader decía este fin de semana que él estaba al tanto de la situación, pero no es que esté al tanto, es que hay que ver qué vamos a hacer con la delincuencia y de qué forma la vamos a enfrentar, porque no importa que por un lado estemos tranquilos porque tienes trabajo, pero ¿qué haces si vives en una agonía permanente? Si sales en agonía de tu casa, si regresas con el mismo estrés de que si lo que trabaja te lo van a llevar, y si no lo entregas fácilmente te mata, y personas que la han atracado en la galería de su residencia. De hecho, cerrados y trancados, ahí llegan los delincuentes a atracar a mano armada. Entonces, es un tema de preocupación nacional, el tema de la delincuencia. Es un gran desafío el que tendrá que enfrentar el gobierno del presidente Luis Abinader, las autoridades en su conjunto. De manera inmediata cargan todo hacia la Policía Nacional. Nosotros que siempre hemos estado vigilantes a su desempeño, a su rol, pienso que no es así, debe ser una política
de Estado que debe manejar el Ministerio de Interior y Policía, en coordinación con la Policía Nacional y todos los cuerpos castrenses de esta República Dominicana. Que salgan 5 personas o 10 en 5 motocicletas a patrullar, a atracar a las 7 de la mañana en sectores de este Distrito Nacional, por ejemplo, San Jerónimo, es un desafío a la autoridad, que no es para agregar como valor negativo, ¿no?, al problema que ya tenemos con esta crisis del COVID-19 en nuestro país. La gente que lo que necesita es salir a trabajar y a motivarse a hacerlo. El que puede hacerlo, el que no lo ha perdido, el que lo poco que ha trabajado para la quincena del 30 o del 15 para el pago de esas 2 fechas, no saber en qué momento lo está perdiendo o en qué momento pierde su vida por resistirse o por cualquier mal estado que se encuentre el que lo está atracando. Es un gran desafío para las autoridades que requiere de un plan, requiere de acciones contundentes y que pueda llevar la debida tranquilidad a este pueblo dominicano, que de repente durante todo el proceso de la pandemia, de cierto modo, estuvimos tranquilos. Tranquilo, pues tú tenías a la gente en su casa a cierto horario, con cierta tranquilidad, pero ahora hay una serie de cosas, de necesidades de gente que esa es su profesión, que no se justifica de ninguna manera, pero que van a salir a hacerlo y que antes tenían ciertas limitaciones y que ahora no es que no siempre ha pasado, porque en la propia pandemia la gente entraban y atracaban, hacían cosas y atacaban negocios. El asunto es que ahora lo está haciendo ese tipo de delincuencia, el raterismo, de manera directa hacia el ciudadano, donde se está poniendo en peligro, donde se está poniendo a viralizar, donde se ha viralizado, donde se ha puesto a circular, a correr esas informaciones, esos videos, lo que aumenta la incertidumbre, aumenta la intranquilidad, el desasosiego y roba la paz. El juez de instrucción especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Daniel Nolasco, rechazó la acusación penal interpuesta por el Ministerio Público contra el exdirector del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, acusado de agresión sexual contra la exgerente financiera de ese organismo, María Isabel Flores Encarnación. El juez Nolasco dictó el auto de no al lugar en favor de Faña y ordenó el cese de la medida de coerción que pesa en su contra. El presidente Luis Abinader dispuso mediante decreto 538-21 la constitución de un fideicomiso público de administración, inversión, operación y fuente de pago denominado Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina. La disposición busca crear una estructura de gestión independiente para la administración transparente y eficiente para asegurar la adecuada operación de la central termoeléctrica. La defensa del ex pelotero de Grandes Ligas, Juan Encarnación, acusado de agresión sexual contra su hija de 11 años de edad, aseguró que la niña fue manipulada por su madre para declarar contra su padre, en tanto que el abogado Cándido Simón, quien representa a la madre de la víctima, dijo que es la niña quien hace la imputación contra su padre al decir que éste entró a la habitación donde ella estaba y la tocó en zona íntima. Con el patrocinio del Banco de Reservas, Santo Domingo será la sede de la versión 64 de la Serie del Caribe, a celebrarse del 28 de enero al 3 de febrero del próximo año en el Estadio Quisqueya. Durante un acto en el Parque Eugenio María de Hostos del Malecón fue revelado el calendario de la justa caribeña, que albergará a los campeones otoño-invernal de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá y México. Vamos a finalizar en la ciudad de New York. Aquí los
Sorprendidos habitantes de la costa este de Estados Unidos enfrentaron un creciente número de muertos, ríos desbordados, daños por tornados y llamadas continuas de auxilio después de que los remanentes del huracán Ida azotaran la región con precipitaciones históricas que dejaron por lo menos 46 personas muertas. Propuesta final. Muy bien, mire, debemos necesariamente referirnos a la mesa del diálogo para las reformas que ha convocado el presidente de la República, Luis Abinader Corona. Hay varias lecturas, ha avanzado ya, incluso con el anuncio de su participación y el pronunciamiento de distintos sectores, como el de la Fuerza del Pueblo, con la declaratoria de que no hay una necesidad de modificación a la Constitución, en primer lugar. En segundo lugar, de que no es momento para una reforma fiscal en el contexto, tal como lo dijo el senador Bauta Rojas esta semana, en el contexto que estamos viviendo ahora. De repente, y es mi punto de vista con eso, ¿verdad? Para concluir brevemente con este tema, no sé si usted tiene algo más que agregar. Yo creo que ha sido una jugada política importante del presidente Luis Abinader, que ha puesto, que ha dado un giro, que ha tomado el control de hacia dónde estaba dirigida la opinión del liderazgo nacional y la opinión pública nacional, que son dos cosas totalmente distintas. Incluso la de los poderes fácticos. Ha puesto a la oposición en su conjunto a hablar del diálogo y todo lo que tiene que ver con esas reformas y la mesa para la reforma o para las reformas. Entonces, digo que es una jugada política interesante porque de repente sacamos el tema de manera directa de reforma fiscal y la necesidad de revisar una serie de exenciones, entre otras, que él dice posteriormente con las presiones internas que se generan. No es a los pobres, no es al pueblo que le vamos a poner modificación y que le vamos a quitar las exenciones, es a los empresarios. Ok, ¿a cuáles empresarios? Si el arroz tiene la exención, y la leche tiene la exención, ¿a cuáles empresarios? ¿A cuáles sectores? Esa es otra pregunta interesante que hay que hacerse. Bueno, pues del Código Penal ya no se habla y se crea una comisión bicameral cuando el gobierno del presidente Luis Abinader, con el liderazgo y con la mayoría que tiene allí en el Congreso, nueva vez le dijo que no al Código Penal. Y no pasó nada. La opinión pública nacional tiene una chupeta, como dicen allá, o un bolón, puesto por el presidente de la República en este instante. Entonces, la inseguridad ciudadana, los altos precios, la delincuencia, no estamos hablando de nada de eso. De nada de eso ya se habla. ¿Usted no se dio cuenta de la peste porcina africana, de los procesos de denuncia de mafia que existían allí? No se habla de eso. De la presencia de ingenieros militares en una especie que hay que aclararlo por la autodeterminación de los pueblos, en el puerto de Manzanillo, cuando el presidente Luis Abinader dijo que a quien hoy debe agradecerle a China no podía participar en los temas estratégicos en este país, ni en tecnología, ni con temas de seguridad nacional. Los Estados Unidos sí puede, y aquí no se le ha aclarado a este país qué hacían los ingenieros y cuál fue la conversación con el Departamento de Estado, cuál es la presencia y el papel de las autoridades sanitarias de Estados Unidos en este país por la presencia de la peste porcina africana, y nada ha pasado. Nada ha pasado, ni cuál es el papel de los marines, o qué pasa. Cuando se dice marines solo se piensa
en 1916 o se piensa en el 65. A mí de una vez se me ponen las orejas como la de conejo cuando son perseguidos, cuando se habla de esto. Entonces, yo no sé qué pasó. Tenemos 45 días más de estado de emergencia. Eso pasó, nada. Todos estábamos en el fin de semana, estábamos distraídos, todos. Nadie sabe qué pasó con esto. 45 días más cuando empezamos a desmontar el toque de queda, cuando lo llevamos hasta las 12 de la noche, como lo teníamos antes de pandemia y toque de queda. La venta de bebidas alcohólicas y el movimiento comercial. Entonces, a nuestros amigos de oposición, que cierren la boca porque andan chupetas volando por el aire para ser introducidas y embullarlo ahí en lo que pasa el tiempo y en lo que el presidente Luis Abinader y la gente de su gobierno enderezan una serie de cosas. El resto, mire, ni va reforma fiscal ni va reforma constitucional, por ahora. Usted vino célebre hoy. Bueno. Mire, si es así como usted lo plantea, que no estoy del todo de acuerdo, bueno, pues el presidente ha trazado, la estrategia ha sido correcta, pues tiene, ¿no? Lo ha hecho muy bien. Tiene a la oposición ocupada en temas que son de beneficio para el gobierno, pero el presidente habla de una reforma a la Constitución que tuvo que salir a recordar que no es para la reforma, que no es para la reelección, porque automáticamente por ahí es que se va la mayoría, que no es para eso, que es buscando fortalecer o dejar establecido la independencia del Ministerio Público. Otra falsedad. Entonces yo pienso otra falsedad más. Yo creo que el Ministerio Público actual, elegido por este presidente, o la Procuradora General de la República, porque el Ministerio Público no es solo quien esté a la cabeza de la Procuraduría, fue elegida por el presidente, la señora Miriam Germán, y todos creemos, o la mayoría de los dominicanos creen, que es un ministerio público independiente. Entonces, al final no es un tema de si lo elige el presidente de la República, es un tema de respetar las leyes, la Constitución y los propios reglamentos internos del Ministerio Público. Entonces, al final, es importante la reforma a la Constitución para la independencia del Ministerio Público. ¿Qué pasa con los demás miembros? No lo elige el presidente de la República, de hecho, hay una rigurosidad para su elección. Y así pueden irse desmontando otros temas planteados por el gobierno central, que cuando lo desmenuzamos nos damos cuenta que como lo plantea el gobierno no es tan así. Porque hay independencia del Ministerio Público. Sería una incoherencia de plantear el gobierno que este no es un ministerio público independiente, cuando efectivamente lo es, o la mayoría cree que así lo es, y lo ha elegido, o la ha elegido a la procuradora el presidente de la República. Con estas decisiones están los asuntos vinculados a la política que no se ven. Cuando se dice que el fondo, el fin de lo que se persigue, y lo que no se ve, que es igual de importante. Yo creo que ahí radica la otra importancia de esa pretensión de la propuesta del presidente de la República. Usted tiene la modificación de una Constitución de 2010 con una serie de adecuaciones que no han pasado ahí en el Congreso. Sí. E incumplimientos, durmiendo ahí. Sí, vamos a... Entonces saltan con este caramelo ahora. Y qué bien que sigan vamos chupando ahí. Vamos a hacer la pausa, ya está por aquí nuestra invitada de esta noche, la señora Karen Ricardo, es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y comisionada en el grupo, ¿no?, designado por el partido en el CES, en el Consejo Económico y Social, para debatir las propuestas de reformas. Vamos a hacer la pausa y regresamos de una vez.